Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Triado. La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os oí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abraza y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Yo quiero decirles a los telespectadores que gracias a estas medidas la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Por supuesto hay que decirles la verdad, sin paños calientes. Debemos prepararnos para cualquier escenario. Plantearnos y anticiparnos ante una futura escasez del gas o del petróleo es un riesgo cierto que no en España, sino en toda Europa tenemos que tomarnos muy en serio. So it's President Putin that should withdraw its forces and end this war immediately by stopping attacking a democratic sovereign nation and causing so much suffering in Ukraine. We're going to be providing another, well, I guess I'll announce it shortly, another $800 million in aid for additional weaponry, including, weapons, including air defense system, as well as offensive weapons. I have a whole list I'd be happy to give you. Lleva una cumbre celebrada en Madrid, que se está celebrando estos días. En primer lugar, yo le quiero agradecer al gobierno que consiguió la celebración de esa cumbre, que fue el gobierno del presidente Rajoy, por esa consecución. En segundo lugar, quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre. El día que el mundo se globalizó
y nos dijeron, vamos a ser todos parte de una gran aldea, ese día nos tuvimos que hacer cargo de lo que pasaba en cualquier lugar del mundo. Y lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador sobre la economía mundial. Volvemos a vivir lo que vivimos en el 2008, cuando se desplomó Lehman Brothers y los fondos de inversión buscaron obtener ganancias apostando y haciendo subir las materias primas, los commodities. Otra vez tenemos, sabiendo que está faltando el trigo, que está faltando el girasol, que el maíz sube, sabiendo todo esto, tenemos a fondos de inversión especulando con la comida de la gente. Que empezó la guerra de Ucrania, que me parece perfecto que se acoja a los refugiados de Ucrania, es el racismo institucional de Europa. Mientras estamos golpeando, apaleando y dando palizas a los migrantes en Melilla, mientras en el río Ebro en Grecia están muriendo porque no pueden cruzar, en la frontera Bielorrusia con Polonia, no con la de Ucrania, con la de Polonia, sigue prácticamente muriendo. Bueno, ya no mueren de frío porque no hace frío. Gente, o sea, todas las fronteras europeas ahora son lugares de muerte. This is not Gilead. This is not The Handmaid's Tale. This is not a book. This is not a TV show. This is America. This is our reality. When we start restricting access to abortion, our country takes one step closer to Gilead. And we cannot let that happen. We cannot let that happen. Reproductive health care is health care. Abortion care is health care. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 1 de julio de 2022 y el hashtag de hoy es #LaCafeteraBelicismo, #LaCafeteraBelicismo. Y nos preguntamos si, como asegura una de las conclusiones de este fin de la cumbre de la OTAN, hay que aumentar el gasto militar y si aumentar el gasto militar es la solución a los retos que enfrentamos. Sobre esto vamos a hablar con Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro de Estudios por la Paz. Vamos a analizar esas conclusiones de la cumbre de la OTAN y si realmente pueden solucionar este aumento del gasto militar, todos los retos que tenemos por delante, que como insistíamos ayer, no son pocos. Uno de ellos es esa amenaza de hambruna y lo que va a implicar todo ello. El caso es que las principales conclusiones de la cumbre de la OTAN son el aumento del gasto militar y también los anuncios de mayor armamento, la militarización del mundo. Sobre esto vamos a hablar hoy con ese hashtag #LaCafeteraBelicismo, #LaCafeteraBelicismo. Y empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto para estar aquí en directo. Muy buenos días, Pedro Quintana, TV Zurda, Tania de la Fuente, Mamen, Ángel, Edi, Augusto, Enrique, Hilario,
Muy buenos días, José. También Augusto Sánchez, yo creo que ya te he mencionado. De Murian, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias un día más por estar aquí en directo en la cafetera. Hay muchos temas sobre la mesa, pero también, como sabéis, los viernes, por ejemplo, hablamos de videojuegos y Pilar de la Peña también nos hace ese resumen de prensa internacional. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes vamos a empezar a abrir las portadas de los periódicos para ir encarando la actualidad y saber un poquito más sobre el mundo que estamos pisando. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Y si empezamos abriendo las portadas de los periódicos, evidentemente la cumbre de la OTAN, la culminación de esa cumbre está copando las portadas de periódico. El diario El País dice: los aliados comprometen más armamento para Ucrania. Biden proclama y dice: esta guerra no terminará con una victoria de Rusia. Precisamente Biden anunciaba así otros 800 millones para ayuda militar a Ucrania. We're going to be providing another, well, I guess I'll announce it shortly, but another $800 million in aid for additional weaponry, including, weapons, including air defense system, as well as offensive weapons. I have a whole list that I have to give. Y si seguimos con las portadas de periódico, el diario ABC habla de 90.000 millones más al año contra la amenaza rusa y China. Dice: Moscú y Pekín acusan a los aliados de resucitar la Guerra Fría. Luego en el diario El Mundo dicen que la OTAN aboca a Sánchez a poner fecha al gasto militar, y también La Vanguardia habla de que el aumento del gasto en defensa abre otro pulso dentro del gobierno. Precisamente sobre esto le preguntaban en una entrevista en La Sexta a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y él aseguraba que no es incompatible subir el gasto militar con que se mantengan las partidas sociales. Este es un gobierno que ha aumentado el presupuesto en políticas sociales, que ha fortalecido el estado del bienestar, que está defendiendo a la clase media trabajadora en nuestro país frente al impacto de la guerra y sus consecuencias en el precio de la vida, pero no es incompatible con también responder a una necesidad que tienen sociedades democráticas como las nuestras, y es garantizar la seguridad, que ahora mismo no está 100% preservada como consecuencia de un autócrata, en este caso Putin, que se mira al espejo y se cree Pedro el Grande, y por tanto tiene unas ansias imperialistas, primero de invadir Ucrania y posteriormente, si se sale con la suya, el resto de países que él considera pertenecen a la órbita de esa gran Rusia que él quiere supuestamente recuperar. Bueno, escuchábamos a Pedro Sánchez hablando así
Luego también pedía una reflexión a la izquierda del PSOE, y decía no puede haber una equidistancia entre el agresor y el agredido. Y creo que tenemos todos, y sobre todo la izquierda del Partido Socialista, que hacer una reflexión al respecto. Porque, mire, aquí se ha violentado el derecho internacional. Aquí se ha violentado uno de los principales artículos del orden internacional que está recogido en la Carta de Naciones Unidas, y es el respeto a la integridad territorial, a la soberanía nacional. Es que no puede haber una equidistancia entre el agresor y el agredido. Al igual que cuando vemos a alguien pegar en la calle a una persona, o cuando vemos que se trata de violentar un hogar, no puede haber equidistancia entre el agresor y el agredido. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando por la vía diplomática, pero tendrá que ser Ucrania quien decida por sí misma y libremente qué quiere ser en el futuro. Y lo que quiere ser Ucrania es un país europeo, es un país democrático, un país homologable a lo que es España. Porque otro de los grandes asuntos es cuándo se va a terminar esta guerra que está teniendo consecuencias devastadoras dentro de Ucrania, pero no solamente dentro, sino también para el resto del mundo. El secretario general de la OTAN decía que Putin tiene que retirar sus fuerzas de Ucrania y acabar esta guerra inmediatamente. So it's President Putin that should withdraw its forces and end this war immediately by stopping attacking a democratic sovereign nation and causing so much suffering in Ukraine. Y por la parte de la derecha, Feijóo aplaudía la celebración de la cumbre de la OTAN, decía que había sido gracias en parte al gobierno de Rajoy, pero también agradecía al gobierno de Pedro Sánchez. Lleva una cumbre celebrada en Madrid, que se está celebrando estos días. En primer lugar, le quiero agradecer al gobierno que consiguió la celebración de esa cumbre, que fue el gobierno del presidente Rajoy, por esa consecución. En segundo lugar, quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre. Así hablaba Alberto Núñez Feijóo, líder del partido de la oposición. Y como decía, la guerra en Ucrania tiene que terminar primero porque está teniendo consecuencias devastadoras para la población en Ucrania, pero también está teniendo efectos a nivel global. De momento, la solución que se propone es esa, la de aumentar el gasto militar y la de una mayor militarización, pero está teniendo consecuencias económicas, y consecuencias económicas implica también al bolsillo de la gente, también implica a las condiciones de vida de las personas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una entrevista televisiva decía que, claro, lo que está sucediendo es que la guerra en Ucrania efectivamente está teniendo consecuencias devastadoras para la economía global, y decía, y mientras tenemos a fondos de inversión especulando con la comida que necesita la gente, con la comida de la gente. Entiendan que hay que resolver un problema que tiene la Argentina, que está inmersa en un mundo que tiene un enorme problema que se llama guerra. Total. Que nadie lo considera en la Argentina. Pareciera que la guerra es un tema ajeno. Es un tema que está ocurriendo en otro planeta. Está ocurriendo en el mundo. El día que el mundo se globalizó y nos dijeron vamos a ser todos parte de una gran aldea, ese día nos tuvimos que hacer cargo de lo que pasaba en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Y lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador sobre la economía mundial. Volvemos a vivir lo que vivimos en el 2008, cuando se desplomó Lehman Brothers y los fondos de inversión buscaron obtener ganancias apostando y haciendo subir las materias primas, los commodities. Uh-huh. Otra vez tenemos, sabiendo que está faltando el trigo, que está faltando el girasol, que el maíz sube, sabiendo todo esto, tenemos a fondos de inversión especulando con la comida de la gente. Y es que efectivamente económicamente hay un gran reto para mantener las condiciones de vida de la gente, esto en Occidente, y para otros implica
nada más y nada menos que tener que sobrevivir. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa entrevista en La Sexta, insistía en la utilidad de las medidas que ha aplicado el gobierno y decía, si no se hubiesen aplicado estas medidas, la inflación de la que estaríamos hablando ahora sería mayor. Yo quiero decirles a los telespectadores que gracias a estas medidas la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Para cuál es el precio mayorista en Europa, en otros países europeos, que está por encima de los 340 megavatios hora, con España y con Portugal, que está en los 140 aproximadamente en el día de ayer, pues ve que esta decisión del tope del gas, que peleamos y mucho desde el Gobierno de España, va a tener sus efectos positivos, sobre todo porque nos va a proteger durante estos 12 meses ante futuras alzas del precio del gas en el caso de que Putin decida cortar el gas y, por tanto, exacerbar aún más esta crisis. Y yo creo también, Antonio, que a los telespectadores, por supuesto, hay que decirles la verdad, sin paños calientes. Debemos prepararnos para cualquier escenario. Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más en su guerra contra Europa y, por tanto, creo que palabras como el ahorro energético, como la eficiencia energética, como plantearnos y anticiparnos ante una futura escasez del gas o del petróleo es un riesgo cierto que no en España, sino en toda Europa tenemos que tomarnos muy en serio. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Ucrania, que me parece perfecto que se acoja a los refugiados de Ucrania, es el racismo institucional de Europa, mientras estamos golpeando, apaleando y dando palizas a los migrantes en Melilla, mientras en el río Ebro en Grecia están muriendo porque no pueden cruzar, en la frontera Bielorrusia con Polonia, no con la de Ucrania, con la de Polonia, sigue prácticamente muriendo. Bueno, ya no mueren de frío porque no hace frío. Gente, o sea, todas las fronteras europeas ahora son lugares de muerte. Estabais escuchando a Javier Bauluz en un encuentro virtual con Médicos Sin Fronteras, hablando de que las fronteras europeas ahora son lugares de muerte, y precisamente sobre esto le preguntaban a Pedro Sánchez. Decía lo siguiente sobre las muertes en Melilla. Decía, tengo empatía con estas personas, pero decía, mi responsabilidad es defender las fronteras. Lo que vimos en la frontera de Melilla el otro día es el último acto de una tragedia que comienza a muchos kilómetros de Marruecos y, por tanto, también de nuestro país, en un país como Sudán. Este es el gobierno que ha aumentado en estos presupuestos
hasta 3.500 millones de euros la ayuda a la cooperación al desarrollo con los países africanos, un presupuesto que no tenía España desde hace 10 años. Y este es un gobierno que ha defendido siempre en Europa la dimensión exterior de la política migratoria. Ahora bien, también le digo, la responsabilidad del gobierno de España es defender las fronteras. Hablamos, por supuesto, y yo, me decía usted, tenemos que ser empáticos, y yo soy empático, y lamento profundamente la muerte de las personas en la frontera española, y también me hago cargo del sufrimiento de sus familias. Pero creo que también es importante en este fenómeno tan complejo y en este último hecho tan dramático, tan trágico, que empieza a muchos kilómetros y muchos meses antes, cuando parten de Sudán todos esos migrantes, creo que también hay que hacer un ejercicio de empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que tienen el mismo derecho que usted y que yo, que vivimos en Madrid, a vivir con tranquilidad. Y sin duda alguna también un ejercicio de empatía con una gendarmería marroquí que se empeñó a fondo, también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, para tratar de evitar un ataque, insisto, violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Está hablando el presidente Pedro Sánchez, está hablando de ataque violento, todo esto es para decir que sí, que tenía empatía con las víctimas, pero claro, esto se contradice con que dijese que había sido un ataque violento y entonces equiparando la empatía hacia las víctimas con la de la gendarmería marroquí, por ejemplo, ¿no? Esta es la posición de Pedro Sánchez sobre el asunto de Melilla. Vamos conociendo poquito a poco algunas cosas sobre lo que sucedió, pero todavía queda muchísima información por confirmar y no se está dando. Hay numerosas investigaciones abiertas y veremos qué es lo que ocurre. Habría que recordar también eso mismo que estábamos escuchando hace unos minutos cuando hablaba del caso de la guerra en Ucrania y decía que no se podía equiparar al agresor con el agredido. También se podría aplicar en este caso, en el caso de las muertes de Melilla. Pero como decíamos, ahora uno de los asuntos, hay muchos retos, uno de ellos es el reto migratorio, que precisamente es una de las grandes consecuencias de esa amenaza de hambruna que vienen alertando desde varias ONG. Todos estos retos se van a poder solucionar con estos anuncios de gasto militar y con un mayor armamento, con una mayor militarización del mundo. De esto vamos a hablar a continuación con Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro de Estudios por la Paz. Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro de Estudios por la Paz. Muy buenos días. Hola, buenos días. Queríamos hablar contigo para analizar la cumbre de la OTAN, también las conclusiones que se han sacado de esta cumbre, porque estamos viendo que parece que hay un discurso muy marcado sobre la necesidad de esta cumbre y la necesidad de que exista la OTAN para acabar con la inseguridad. Pero claro, también nos preguntamos, ¿es que acaso tiene que haber inseguridad para que la OTAN exista? Sí, bueno, yo de hecho creo que debemos darle la vuelta al planteamiento, porque nos dicen que ahora la OTAN es necesaria para darnos seguridad, pero bueno, es que la OTAN ya existe desde hace décadas y se supone que está para eso, para gestionar la seguridad en el corto y en el largo plazo de sus Estados miembros como mínimo. Y como vemos, no lo ha conseguido en el área que está bajo su tutela, que es sobre todo Europa y Estados Unidos, o Europa y Norteamérica, y no ha sabido gestionar de la manera adecuada la relación con Rusia, en este caso, con su contrincante, digamos, tradicional, que era la razón de ser cuando era la Unión Soviética, y no ha sabido gestionarlo de manera que haya evitado la guerra en Europa. O sea que
yo creo que la OTAN ha mostrado que su método, la vía digamos militar, la vía de aprovechar la debilidad de su archienemigo, en este caso, ¿no?, Rusia debilitada en los años 90 y de, digamos, crecer y ir controlando más países, pues vemos que a lo que ha llevado es a que un gobierno en concreto de Rusia, como el actual de Putin, haya encontrado en esto un filón para mantenerse en el poder y para legitimarse y justificar políticas desastrosas, por supuesto, internas y por supuesto también en el exterior con la guerra de Ucrania. Ha encontrado un filón para justificarse, legitimarse internamente, y esto parece que va para largo. Entonces yo creo que la OTAN lo que está ahora diciendo es: esto va para largo, esto es lo que queríamos, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que había, y nuestra fórmula es esta, la de siempre, y vamos a invertir más en la manera en que tenemos de gestionar las cosas, que, como vemos, por desgracia, no ha conseguido evitar la guerra en Europa, porque yo creo que no es la manera. De hecho, se ha anunciado también una mayor presencia militar de Estados Unidos en Europa. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto? Bueno, yo creo que esta presencia militar probablemente responde a la lógica de la guerra en Ucrania, pero no debiera ser algo de largo plazo. Es decir, la guerra tiene que acabar en algún momento. La guerra se ha decidido que sea más larga para ver si se llega al final en una situación con mayor, en una mejor posición de negociación, para ver cómo queda la cosa al final entre las dos partes de la guerra. Y las dos partes de la guerra son Rusia, y en la otra parte no es que sea Ucrania, sino que es Estados Unidos y sus aliados de Europa, y la guerra se está jugando en terreno de Ucrania. Entonces, muy probablemente todo esto pues sean gestos enfocados a trabajar de cara a llegar a forzar, ¿no?, que se pueda caminar hacia una situación de fin de la guerra en la que pueda tener cierto beneficio, cierto privilegio a la hora del reparto, ¿no?, de lo que quede, quien más invierta en ello, y Estados Unidos es quien más está invirtiendo. Pero yo creo que a largo plazo Estados Unidos no quiere y debe estar en Europa, sino que muy probablemente se enfocará en otros lugares del mundo, porque, como muy bien ha explicado Joe Biden, ha dicho claramente que el objetivo es mantener a Estados Unidos, en otras palabras, como la potencia hegemónica que quiere ser, y para ello no va a dejar que le arrebate esta posición ni China y Rusia, por supuesto, pero Rusia no se la iba a arrebatar, pero no va a permitir que esto se lo arrebate China, y hará lo que tenga que hacer usando la gran potencia, aquello que que no tienen los demás, que es la potencia militar, y se ve que la quiere usar pues hasta las últimas consecuencias para ser eso, ¿no?, la potencia hegemónica mundial. Además, estos días se está diciendo que la OTAN promueve la paz, que además se aplaude también ese aumento del gasto militar, pero ¿realmente es así? ¿Qué consecuencias crees que puede tener ese aumento del gasto militar? Y también desmontabas en ese artículo que publicabas en el diario.es, decías, la OTAN no promueve la paz. Sí, yo creo que la cuestión del gasto militar, lo que están haciendo ahora es aprovechar el momento para aumentar los gastos militares de una manera que se sale de cualquier razonamiento del sentido común. El gasto militar mundial en manos de la OTAN y de sus aliados y de países aliados militares supera el 80% del gasto militar del mundo ahora mismo. Aumentarlo, ¿dónde pretende llegar, ¿no? ¿Qué diferencia, qué distancia pretende poner la OTAN y sus países aliados con respecto a China, en este caso, que es la excusa utilizada con el resto del mundo? O sea, no hay más distancia que poner, no va a ganar, no se va a conseguir militarmente, digamos, ningún objetivo por aumentar más todavía el gasto militar, ya que es elevadísimo en el entorno OTAN. Entonces, en este caso, digamos que quien se va a beneficiar
yo diría que es quien recibe gran parte de este gasto, que son las empresas militares, y las empresas militares que más consiguen facturar cada año son las de Estados Unidos y las de Europa, además de algunas de Rusia y algunas de China, por supuesto, y algunas de Japón o de Corea del Sur. Y estas serán quienes se beneficiarán de un impulso, ¿no?, de este impulso al mercado armamentista que se va a dar en todo el mundo, porque cuando se arman unos, se arman los demás. O sea que, digamos que el gasto militar nos va a llevar a destinar muchísimos recursos mundiales a armamento y a ejércitos, y no estamos viviendo en un momento en el que esto sea la prioridad. La prioridad es el cambio climático, la prioridad es el hambre en el mundo, la prioridad son las crisis humanitarias, y para esto sí que no va a haber dinero, y los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, que van a pasar a un segundo o a un tercer plano. Sí, precisamente eso. Lo comentábamos ayer. Oxfam decía que los países ricos deben actuar ya para evitar una hambruna mundial que dicen que podría matar a 49 millones de personas, y decían que es el equivalente a la población de España, ¿no? Entendemos que sí, ¿no?, que al destinar más dinero a gasto militar habrá otras partidas que se quedarán relegadas, ¿no?, y no se van a poder afrontar este tipo de retos, que de hecho precisamente por la hambruna y por la crisis climática puede haber también unos mayores desplazamientos migratorios, porque esta gente va a tener que buscar un futuro mejor, ¿no? Exacto. Y es que, además, yo soy economista, y los economistas nos enseñan que la economía es la gestión de los recursos escasos. Los recursos escasos que hay en un país determinado, en una empresa, en una familia, pero también en el planeta. Hay unos recursos determinados, limitados, que no hay más. Hay que elegir con lo que hay que hacer. No es ilimitado todo. Entonces, cuando ponemos tanto en militarizarnos y en este desarrollo militar para las próximas décadas, va a quedar por el camino, vamos a tener que sacar ese dinero de muchos otros lugares. Y digamos que solo esta decisión, si lo pensamos bien, va a generar más muertes que muchas de las que dicen pretender evitar ahora mismo. Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro de Estudios por la Paz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief.
Bueno, pues está aquí en la parte que tiene que ver, en el caso sobre todo de España, de ese aumento del gasto militar, pero también sin olvidar los numerosos retos globales que tenemos encima de la mesa, que no solamente la guerra en sí, sino las graves consecuencias que puede tener esto para la población, la necesidad de que esta guerra termine, no solamente para acabar con las consecuencias devastadoras para la población en Ucrania, sino también para el resto de la población. Antes de pasar a la página internacional con Pilar de la Peña, queríamos precisamente hablar de los retrocesos que está sufriendo Estados Unidos, no solamente en el caso del derecho al aborto, sino en otras cuestiones, porque hemos conocido dos noticias. Una de ellas es que la Corte Suprema de Estados Unidos limita el poder federal para frenar las emisiones de carbono. Esto ha generado una gran indignación. Euronews lo contaba, decía que la Corte Suprema de Estados Unidos impuso el jueves límites a la autoridad del gobierno federal para emitir normas de gran alcance para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas, en un fallo que socavará los planes del presidente Joe Biden para hacer frente al cambio climático. El fallo del tribunal, por 6 votos contra 3, restringió la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de carbón y gas existentes. Y a esto se suma que la Corte Suprema, también de Estados Unidos, examinará elecciones en los estados. Decía Independent que la Corte Suprema de Estados Unidos acepta atender una apelación de los republicanos de Carolina del Norte que podría limitar drásticamente la autoridad de los tribunales estatales sobre la redistribución de los distritos electorales, así como las elecciones al Congreso y a la presidencia. Decían que el caso probablemente será analizado en los meses de otoño. Dos amenazas a dos derechos imprescindibles y dos intentos de retroceso una vez más. Esto en Estados Unidos, donde además hemos visto a la ministra de Igualdad, que ha viajado allí, ha estado en la Casa Blanca. Allí se han reunido con la responsable de las políticas relativas a la justicia racial y la equidad. Decía, compartimos objetivos de aprendizaje, como es impulsar políticas que rompan con la desigualdad y una legislación antirracista que haga nuestras sociedades más fuertes, pero también en materia de género, porque se han reunido con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género en la Casa Blanca. Y contaba Irene Montero, ministra de Igualdad de España, abordamos las acciones legislativas de ambos gobiernos contra la violencia machista. Luchar contra las violencias sexuales, la prevención y reparación son ejes prioritarios también en Estados Unidos. Decía, nos cuentan que España es ejemplo para su gobierno por sus políticas públicas contra la violencia de género y la ley del solo sí es sí. Y además mostraba preocupación, decía, ante el retroceso de derechos para las mujeres con las sentencias sobre el aborto en el país norteamericano. Precisamente ayer veíamos un vídeo que se difundían y en el que protagonizaban los actores y las actrices del cuento de la criada. Decían, esto no es el cuento de la criada, esto es América, esto es los intentos los retrocesos que estamos viviendo, como es el derecho al aborto. Insistían en defender el derecho al aborto y es un vídeo, lo vamos a escuchar ahora a continuación, que genera bastantes escalofríos, porque efectivamente no estamos hablando de una serie de televisión, estamos hablando de la realidad, de que el cuento de la criada en algunas cosas ha llegado a superar a la realidad, ha llegado a superar a la ficción. Lo escuchábamos así. This is not Gilead. This is not The Handmaid's Tale. This is not a book. This is not a TV show. This is America. This is our reality. When we start restricting access to abortion, our country takes one step closer to Gilead. And we cannot let that happen. We cannot let that happen. Reproductive health care is health care. Abortion care is health care. No pensábamos que tuviésemos que llegar a este punto en el que los actores y las actrices de una serie distópica tuviesen
que posicionarse de esta manera que decir que el cuento de la criada, esto no es el cuento de la criada, es la realidad en Estados Unidos, y esto demuestra una vez más lo fácil, lo rápido que se puede retroceder en un derecho tan fundamental como es el derecho al aborto, que desde la propia OMS, desde la propia Organización Mundial de la Salud, insistían en algo evidente, en algo obvio, que es que el aborto seguro salva vidas. Vamos allá con la página internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, y como cada viernes hacemos ese resumen de prensa internacional, de cómo ha visto la prensa internacional los acontecimientos de España. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Evidentemente, la cumbre de la OTAN en Madrid ha provocado una gran expectación, ¿no?, por los medios internacionales, incluso con entrevistas al presidente y a varios ministros en medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una cumbre de la OTAN que desde luego indiscutiblemente ha servido para promocionar la imagen de España, la imagen del gobierno. El gobierno se está encargando de evidenciarlo, pero es cierto que ha habido numerosos medios de todo el globo que han puesto de relieve el hecho de que la cumbre se celebrara en Madrid, el hecho de que además esté siendo una cumbre o haya sido una cumbre que se está considerando de forma con cierta perspectiva histórica, ¿no? Porque aparte de, por ejemplo, la incorporación o la invitación formal a Suecia y Finlandia para que entren a formar parte, pues ha habido varios acuerdos, en concreto esta especie de concepto estratégico, esta especie de hoja de ruta que ha presentado la OTAN para los próximos 10 años, en las que se señala a Rusia como la amenaza principal para la seguridad. Pues es un giro, y digamos es lo que destacan numerosos medios, que en esta cumbre de Madrid pues se ha dado un giro, y digamos que se ha cambiado en cierta forma el paradigma por el que se regía la OTAN y en general por el que intentaban pues guiar las relaciones internacionales, ¿no? En este sentido pues ha tenido mucha repercusión. También hay varios medios que han señalado que ha servido para promocionar la imagen de España. Por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine sí que lo destacaba. Sobre lo que ha conseguido España como organizador, digamos, en las conclusiones, varios medios destacan que sí que ha tenido un cierto eco el hecho de este llamamiento a mirar digamos, al flanco sur, no solo el flanco este de la OTAN, que evidentemente es el que está bajo todos los focos después de la guerra en Ucrania, pero que España sí ha conseguido que se abordara ese asunto, y en concreto que se mencionara la inmigración como uno de los temas de los que la OTAN quiere estar pendiente. Había varios medios, en concreto algún medio francés que lo ponía de relieve, y en general sí que se ha hablado mucho. De hecho, Associated Press, la famosa agencia estadounidense, entrevistó a Pedro Sánchez en una entrevista que luego reprodujeron bastantes medios y que ha tenido bastante eco. En concreto, además, esa apuesta y esa defensa de Sánchez por mencionar a Rusia como amenaza, o por etiquetar a Rusia como amenaza principal, ¿no?, que dejara de ser un potencial aliado a ser señalado como amenaza principal, que es indiscutiblemente una decisión que va a tener mucho peso en la forma en la que se vayan conformando las relaciones internacionales. Y, por ejemplo, Sánchez también mencionaba pues que no era partidario de etiquetar igual a China, ¿no?, pero que sí se ha señalado a China como una especie de reto o de desafío para la seguridad de la OTAN, ¿no? El ministro de Exteriores, Álvarez, también fue entrevistado en Der Spiegel, y en general ya te digo que ha habido bastante presencia del gobierno español en los medios internacionales a consecuencia de esta cumbre de la OTAN en Madrid. De hecho, decías que uno de los temas, ¿no?, que se trataba sobre la cumbre de la OTAN, y lo comentamos aquí cuando sacaron esa declaración conjunta de Estados Unidos y de España, uno de los temas era el de la inmigración. Incluso en esa declaración conjunta se comprometían a una migración
migración segura. Y claro, en esto muchas personas, claro, pensamos en el asunto de Melilla, que precisamente también ha causado una auténtica conmoción internacional. Sí, la verdad es que si no hubiera sido por la cumbre de la OTAN, que indiscutiblemente ha sido un éxito, ha supuesto un éxito de imagen, hubiera sido una semana en la que realmente los medios internacionales han estado volcados con lo que se ha visto en Melilla. De hecho, entre los titulares que he podido leer en esta última semana en referencia a lo sucedido en la valla fronteriza, pues hablan de drama en Melilla. Es digamos, la expresión que están utilizando más para referirse a lo sucedido, pero también hablaban de masacre. La Estampa, por ejemplo, el diario italiano, hablaba de horror y muerte en Melilla. En fin, numerosos medios de todo el planeta. La BBC destacaba el impacto y la conmoción internacional que había provocado estas imágenes, ¿no? de digamos, y estas noticias de pues cerca de una treintena de personas, de migrantes subsaharianos fallecidos en este intento de cruzar la valla y de entrar en territorio español y en territorio europeo desde Marruecos, pues está causando un enorme revuelo, ¿no? A pesar de que desde el gobierno, y de hecho esas declaraciones del presidente español, de Pedro Sánchez, intentando pues dar por bien resuelto el asunto y un poco por intentar cerrar la polémica, pues no han calado en absoluto. De hecho, hay algunos medios que se lo recuerdan, ¿no? En este sentido, ha tenido bastante repercusión, por ejemplo, un artículo del Süddeutsche Zeitung que criticaba que después del drama que se había visto en la frontera, pues Pedro Sánchez hubiera sido incapaz de tener siquiera unas palabras de pesar para los inmigrantes, ¿no? Cuestionaba el artículo alemán diciendo algo así como hasta dónde ha caído Europa para que un gran líder europeo que se considera, que se autodefine además de izquierdas y progresista, pues no sea capaz de hablar con esa retórica tan realmente militarista de un drama humano como el que se ha visto en la valla de Melilla, ¿no? Pero hay otros muchos medios internacionales que han destacado realmente lo que se ha vivido en Melilla y realmente la necesidad de que España dé explicaciones y haya una investigación, ¿no? Desde Le Figaro hasta el Washington Post, o Der Spiegel, en fin, Vice, te puedo decir Le Temps, el Tagesschau de Alemania. También hay multitud de medios que están insistiendo en que, bueno, pues este asunto no está bien resuelto. De hecho, muchos recogen las declaraciones de la ONU, pues hablando de un uso excesivo de la fuerza a ambos lados de la frontera, que es una cosa que insisten bastante, y todas las peticiones de ONGs para que realmente se investigue una investigación judicial sobre los hechos y se determinen las responsabilidades. Y hay muchas críticas al gobierno español y en concreto a Pedro Sánchez, en parte hay una bastante contundente de Le Point, el semanario francés, ¿no? que incluso titula el artículo diciendo que el drama de Melilla pesa sobre las espaldas de Pedro Sánchez, ¿no? Y recuerda que pues este intento de hablar de un asunto bien resuelto por parte de las autoridades marroquíes y españolas, pues había suscitado perplejidad y realmente estaba poniéndole bajo presión, pero también Der Spiegel señala al gobierno español que está presionado por lo que se ha visto en Melilla. La Croix, el diario francés, también señalaba que estaba en el centro de las investigaciones y da la sensación de que es un asunto que realmente va a seguir persiguiendo al gobierno español y a España durante un tiempo mientras se exigen pues realmente algún tipo de investigación y explicaciones sobre lo sucedido. Sí, de hecho hablabas de las críticas, ¿no? que ha recibido al menos esa parte del gobierno que encabeza Pedro Sánchez, pero también advertencias, porque Al Jazeera ha señalado que las elecciones andaluzas han sido una llamada de advertencia brutalmente sonora para el Partido Socialista. Sí, utilizaban ese lenguaje así bastante contundente, ¿no? De que era como una señal de alarma, una llamada de atención brutalmente sonora, que difícilmente podía haber sido más brutalmente sonora una llamada de atención. En concreto, la expresión que utilizaba un análisis en la edición en inglés de Al Jazeera, de la cadena catarí, que repasaba un poquito la situación de la política española después de estos comicios, ¿no? Y en aunque eran unos comicios regionales, y destacaba de hecho que algunos aspectos, y citaba varios analistas que ponían de relieve que algunos aspectos y que parte de los resultados hay que
explicarlos y hay que interpretarlos con los condicionantes propios de Andalucía y en concreto con el gobierno de Juanma Moreno, pero había también ciertas lecciones que se podían extraer para la política nacional, ¿no? Y en este sentido ponía especialmente de relieve que para el PSOE tenían que ser una señal de advertencia, una masiva señal de alarma, porque recogía el dato, ¿no?, de que si hace 7 años había, digamos, los partidos de derecha y extrema derecha habían conseguido el 38% de los votos, en estas últimas elecciones habían logrado acumular el 60%, ¿no? Y ponía de relieve que había varios exvotantes socialistas que precisamente señalaban que el Partido Socialista había hecho una campaña muy negativa, con muy poca propuesta y realmente con muy pocos mensajes claros, ¿no? Y que nadie tenía muy claro la dirección en la que realmente quería llevar el partido a la región, y que esto también podía extrapolarse un poquito a la política nacional, que el PSOE se encontraba en esta situación y que esto podía tener implicaciones para las elecciones generales, que recordaba la cadena catarí, pues están previstas para 2023, ¿no? También ponía de relieve que resaltaba o reforzaba un poquito esa narrativa del PP de que el gobierno pues está prácticamente quemado y que en concreto los socialistas, el Partido Socialista, está en una situación complicada, pero alertaba o decía Al Jazeera que el gobierno todavía tendría tiempo de revertir esta situación, pero que era necesario realmente dar un cambio y empezar a enviar mensajes mucho más claros que de momento no estaban apareciendo. Bueno, esta era una de las advertencias, ¿no?, al Partido Socialista después de las elecciones andaluzas. Precisamente otra de las advertencias es el avance de la ultraderecha. Y, en concreto, el de la ultraderecha, el avance de ciertos discursos de la ultraderecha, en este caso en Castilla y León, que puede parecer algo curioso, anecdótico, pero que revela muy bien la idea que tienen por ejemplo, del sexo, ¿no?, en la ultraderecha. Este político de Vox, el vicepresidente de Castilla y León, culpando al sexo por placer de la despoblación. Y esto ha llamado la atención en The Times, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que dices, han sido unas declaraciones tan llamativas que han tenido bastante eco y que han generado bastante revuelo aquí en España, pero han traspasado las fronteras, ¿no? Un poco como decías, han llamado tanto la atención que el diario británico The Times le ha dedicado un artículo a resaltar estas acusaciones, este señalamiento por parte de Juan García Gallardo, que además lo destaca como un importante político del partido populista. En el exterior se dividen entre los que hablan de populistas de derecha cuando se refieren a Vox, o los que hablan de extrema derecha, ¿no? En este caso el diario británico habla del partido populista, pero pues se hacía eco de cómo había señalado, digamos, el sexo por placer, o el casual sex, como dicen ellos, para realmente, por haber causado algo así como un invierno demográfico en Zamora, ¿no? Destacaba que eran unas declaraciones que había hecho en Zamora, una provincia que ha tenido una importante pérdida de población, y pues hacían eco de estas declaraciones, ¿no? De cómo Juan García Gallardo pues culpaba sobre todo a los jóvenes por olvidar, decía algo así como, por olvidar que la función principal del sexo es la procreación, y que en este sentido pues por dejarse ir y practicar el sexo por placer y de forma casual pues estaban provocando este efecto, ¿no? Que realmente hay cierta ironía en el artículo de The Times, y sobre todo cierta sorpresa porque eso se lo esté diciendo un político que ahora mismo ocupa un cargo de responsabilidad institucional, ¿no?, que es nada menos que el vicepresidente de Castilla y León. Sí, claro, es lo que decía, ¿no? Puede parecer algo anecdótico, incluso hubo cierta mofa, pero esto es realmente preocupante, ¿no? Porque es la idea que tienen de la sociedad, y también de cómo al final controlar también lo que haces en la cama, ¿no? Entonces, yo creo que se han quitado bastante la careta. El problema es que, claro, ya se llega bastante tarde porque, como decías, es vicepresidente de Castilla y León, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué imagen estaremos dando en el exterior con ese tipo de cosas? Pues ya te digo que en Reino Unido el diario The Times, que no es precisamente un diario menor, pues lo está divulgando y lo está contando, ¿no? Y luego, ya para terminar, seguimos con pues en este caso con las relaciones de España y Marruecos. El inicio de las exportaciones de gas desde España a Marruecos es noticia en varios medios internacionales,
Y también ha habido una respuesta respecto a esto por parte de Argelia, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana se ha hecho público, además coincidiendo con la cumbre de la OTAN, ¿no? Que es algo que también destacaban algunos medios internacionales. Se ha conocido que este plan que se había anunciado por parte del gobierno español hace un par de meses para, digamos, reabrir el gasoducto que cerró Argelia en noviembre pasado, por el que enviaba la mayor parte del gas que Argelia exportaba a España, venía por el gasoducto que se llama Magreb-Europa, y que pasaba por territorio marroquí y permitía que Marruecos pues se aprovisionara de parte de ese gas. Dada la mala relación bilateral entre Rabat y Argel, pues Argelia decidió cerrarlo en noviembre como una especie de castigo y supuso un problema para Marruecos, ¿no? España, antes de toda esta, digamos, del giro sobre el Sáhara, en un intento también de mejorar la relación después de las crisis, pues había anunciado que iba a trabajar para revertir el sentido del gasoducto y empezar a enviar a Marruecos gas natural licuado que Marruecos habría comprado a Estados Unidos o en general a los mercados internacionales y que sería enviado, o sea, sería regasificado en las instalaciones españolas y enviado a Marruecos por este gasoducto. Pues bien, este plan que se había anunciado y que había suscitado cierta controversia también en Argelia porque había provocado la advertencia de que si era su gas el que reenviaba España a Marruecos, pues habría consecuencias. Esta semana se ha conocido que ya han empezado estas primeras exportaciones y varios medios internacionales, desde Reuters, la cadena francesa RFI, incluso la revista americana Forbes, pues lo han puesto de relieve, ¿no? Lo llamativo es que, claro, a esto ahora tiene una doble lectura, sobre todo a raíz de la crisis diplomática que se ha abierto entre España y Argelia, ¿no? Y numerosos medios argelinos, de hecho, lo están recibiendo con cierto escepticismo, ¿no? Se está destacando que España se ha esforzado mucho en recalcar que hay garantías y que se está certificando, que se está siguiendo un proceso de certificación para garantizar que nada del gas que España envía a Marruecos tiene origen argelino, para no enfadar a Argelia, y están realmente poniéndose un gran esfuerzo en ello, pero varios medios marroquíes, por ejemplo L'Expression, que es un diario francófono que realmente era de los más críticos, pues se preguntaba que a qué está jugando España, ¿no? Que cómo es posible que estén poniendo en riesgo la seguridad energética con un gesto como esto, y que es difícil, o sea, suscitaba ciertas dudas sobre esas garantías que ofrecía España, ¿no? Algunos medios incluso están llegando a hablar de que hay una posible conspiración de algunos países occidentales, entre los que estaría España, en contra de Argelia, y se está fomentando esta especie de desconfianza y realmente incluso de resentimiento en Argelia con respecto a la posición y a las decisiones que está tomando el gobierno español. Pues hasta aquí la página internacional. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a la Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues hoy en videojuegos me toca a mí coger los mandos, y así que os voy a pedir que seáis muy didácticos y didácticas, sobre todo a TV Zurda, que es quien hoy nos va a hablar en esta sección de videojuegos, y lo va a hacer sobre 3D, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, Mary. Felicidades por lo bien que estás llevando el programa. Gracias. Bueno, dentro de poco ya estará Fer con nosotros, que tenemos muchísimas ganas de tenerle ya por aquí. Bueno, lo dicho, creo que vas a tener que ser muy didáctica, porque ya sabes que yo de videojuegos no tengo la menor idea, pero
creo que igual sí que con este tema puedo llegar a entender muchas cosas. Nos querías hablar del 3D, en principio aplicado a los videojuegos, ¿no? Sí, efectivamente. Quería explicaros, dijéramos que el mundo del 3D es un mundo muy amplio, tanto lo que es en el mundo de la animación y los videojuegos. Entonces, previamente quería primero explicaros también de que dijéramos es como equiparable al cine, que hay 1000 profesiones dentro del cine, pues en el mundo del 3D también. Por ejemplo, hay profesiones desde el que imprime en 3D mascotas para que tengas tu mascota como recuerdo, como en medicina. Y, por supuesto, lo que es el mundo de los videojuegos, que ahora hablaremos de ello. Lo que quería comentaros es que, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el software del 3D, hay muchos software. Están los de pago, como Autodesk Maya 3D, el Studio Más, pero yo me voy a centrar sobre todo en el programa Blender, que es con B de Barcelona, Blender, que es totalmente gratuito y que os voy a subir todo lo que es un hilo de tweets con todos los ejemplos que vamos a ir comentando. Estarán subidos está subido ya en el hilo de Twitter para que podáis ir siguiendo todos los ejemplos que os vais comentando. Por ejemplo, la ventaja de Blender, yo por ejemplo, yo soy muy miedosa con todos los softwares. O sea, yo abro el software y es como, lo miro pero no lo toco. Y con Blender tienes la ventaja de que si has tocado algo, que una función ya no te funciona, lo desinstalas y lo vuelves a instalar y ya lo tienes de nuevo. Y ahí eso me da una libertad de decir, me da igual lo que me equivoque, que a malas puedo hacer esa opción. Entonces, para situarnos, ese es el software del que hablas, que es gratuito. ¿Y cómo se aplica el 3D a videojuegos? Entiendo que, evidentemente, prácticamente en todo, ¿no? En personajes, en escenarios, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a empezar primero lo que es el tipo de personajes. Entonces, porque si dijéramos se divide en 3 secciones. Está el que dijéramos modela o esculpe, que es crear el personaje o el objeto, que lo crea directamente de la nada. Pues si por ejemplo cogemos el personaje de Monstruos S.A. o cualquier personaje de Lightyear, pues él como lo crea de la nada le da la forma y lo que es el color y la textura de ese personaje. Eso ya sería solo un campo, una especialización que es el que lo crea. Pero luego ese personaje no lo puedes animar directamente, sino que pasa por un paso intermedio que se llama rigging, que es poner el esqueleto. Claro, una vez que te pasan al personaje, tú le tienes que crear un esqueleto y, dijéramos, según vas teniendo los huesos, igual que tenemos nosotros los huesos, el mismo personaje tiene los mismos huesos. Músculos no, pero huesos sí. Y entonces, claro, le tienes que ir dando, por ejemplo, a los huesos de la mano, las funciones sin saber matemáticas. No hace falta saber matemáticas. Yo que soy muy torpe para todo, he hecho un curso de rigging que todavía no lo he acabado y os aseguro que aprendes desde cero sin tener ni idea de 3D ni de nada y puedes aprender todas estas cosas desde cero. Y sí, porque yo soy una negada para todo esto, te lo aseguro. Y por eso tenía tantas ganas de hablaros de este mundo, porque es que abre muchísimas puertas, tanto como hobby personal como con el tiempo poder dar el paso profesional. Entonces, el que pone el esqueleto, pues claro, tiene que irlo creando poco a poco para que luego el animador, que es la tercera parte, pueda dar vida a ese personaje u objeto para que tenga las herramientas para moverlo. Entonces ya solo lo que es un personaje o un objeto, tenemos esos 3 campos. Gracias, dijéramos antes, para estudiar todo esto, tenías que meterte en una escuela privada, hacerte el máster de todo esto y que duraba 3 o 4 años. Y hablamos de 4.000 euros o más por cada año. Y ahora mismo, desde hace ya unos años, hay ya unas escuelas online que solo estudias lo que tú quieras estudiar. Por ejemplo, pues yo solo quiero aprender a dar forma a personajes u objetos. Pues a lo mejor por 400 euros, que claro, estamos hablando de que es un precio realmente asequible y que además te dan opciones de pago, que a lo mejor lo puedes pagar en un año. O sea, que realmente es una oportunidad en que todo el mundo puede acceder a ese tipo de cursos.
Quería comentar que voy a subir también en el hilo, os subo los links directos a estas escuelas, y también de que quería comentar también que antes de pasar a otros temas, dentro de Blender existe una categoría que se llama Grease Pencil, que es como trabajar en el campo 2D y en realidad conviertes ese 2D en un falso 3D. Que también os subo un ejemplo para que podáis ver visualmente a qué se refiere. Esto sirve, por ejemplo, para muchos ilustradores que a lo mejor no quieran estudiar pues todo lo que es los pasos previos de crear el personaje, todo lo que he comentado antes, sino que con un personaje que tú creas en una ilustración, en una infografía, por ejemplo, con el Blender, en esta sección lo puedes convertir en irlo animando, pero de otra forma diferente, en el cual no necesitas estudiar todo lo otro, solo te centras en lo que es el Grease Pencil y es como que el 2D se convierte en 3D visualmente. Es como una especie de truco, por decirlo así, y es otro apartado que tiene que le puede servir también a muchos ilustradores decir, sé dibujar, pero no sé animar. Pues con esta opción tienes esta otra ventaja. Comentabas que esto se puede aplicar a muchas cosas. Estamos hablando de que, normalmente vinculamos, ¿no?, el 3D a videojuegos, a escenarios y demás, pero gracias también un poco a que se ha conseguido, digamos, democratizar y universalizar, ¿no?, estas técnicas, se pueden aplicar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso a la medicina, nos contabas también, ¿no? Pues te comento, en medicina se está utilizando para muchos campos. Por ejemplo, Íñigo Iriarte empezó a crear con 3D lo que es todo lo que es la musculatura humana lo más precisa posible. Y eso, claro, también para los que estudian medicina, pues es, es mucho más llamativo y aprendes más con una visualización 3D, de ver cómo es los músculos realmente paso a paso. Y por ejemplo, otro ejemplo de medicina es la impresión en órganos 3D para casos complicados. Lo que hacen es, claro, una vez que tienen todas las pruebas médicas y tienen, dijéramos, visualizado, pues por ejemplo, un corazón, el corazón de ese paciente en concreto, lo imprimen en 3D y, dijéramos, antes de la operación practican con ese órgano basado en el órgano real del paciente, para antes de la operación pues poder ver qué complicaciones puede haber. Me parece un avance, extraordinario. Bueno, es como una especie de personalización, ¿no? Exactamente. Uno de los vídeos, que también os subo vídeos de estos ejemplos, y un vídeo que no he conseguido encontrar, pero que me llamó mucho la atención, que era como una especie de, dijéramos, es como la holografía, que es otro de los campos, dijéramos, también sirve para medicina. Era como una especie como de ver una radiografía, pero en 3D, y entonces es como que de esa manera pues pueden visualizar más cosas del paciente. Bueno, y ese vídeo es que no lo he encontrado, perdón. Te diré que, no sé si es exactamente lo mismo, pero a mí recuerdo que en el dentista hace poquito me pasaban un cacharro por la boca y entonces tenían una imagen 3D de mis dientes, pero prácticamente en tiempo real. Entonces me pareció brutal. Sí. Es un poco eso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, eso sería que con fotografías diferentes que te harán, o bueno, la máquina, es una máquina que es como una especie de escáner, quiero recordar lo que me estás diciendo, porque yo llevo brackets y también me están haciendo este tipo de pruebas, entonces claro, es como que esa máquina ya te lo convierte en ese sentido para que ellos lo puedan ver por todos los aspectos, ¿no? Y es como todo esto se puede estar, dijéramos, aplicando a muchas salidas profesionales y campos que todavía no conocemos, pero que están ahí, ¿no? Entonces, quería comentaros, antes de comentar también otros temas y usos del Blender, para todas las personas que podéis estar interesadas, yo sigo por YouTube a 3 grandes profesores de estas escuelas diferentes. Por ejemplo, a Oliver Villar de Blendus,
a Diego Moya de Pixelo de On 3D, Juan Gea de Buen Estudio, que además de sus propios canales en YouTube y sus correspondientes escuelas, tienen un podcast en YouTube llamado 3D Ceros, donde hablan mucho del 3D, que es una forma en la que os podéis acercar al mundo de 3D y ver qué campo os llama más. Entonces es un programa en el que siempre te van explicando las novedades de este mundo y también es una forma de acercarte. Entonces también cada año se hace una conferencia anual llamada Blendiveria, en la cual se reúnen en 1 o 2 días y dan conferencias de todos los ramos del 3D. Yo lo llevo viendo 2 o 3 años y os aseguro, cada año más de un conferenciante dicen que siempre necesitan personal y sobre todo personal que sepa Blender. ¿Por qué? Porque los grandes estudios usan los software de pago. Son software que a lo mejor no sé si están a 300 o 400 por persona. Entonces, claro, si un estudio grande tiene 20 personas, es un coste muy elevado. Entonces, los estudios pequeños cada vez más están dejando esos softwares y se están pasando a Blender. Y por eso siempre dicen que hay tanta demanda de personal que sepa utilizar Blender. Bueno, esto es en cuanto también a las salidas profesionales que está teniendo, que también esto es una demostración de que va para adelante este asunto. Es verdad que en el uso de la medicina hemos visto que se han conseguido muchos avances. De hecho, ya lleva mucho tiempo el tema de las impresoras 3D. Pero luego también hay curiosidades como lo que nos contabas al principio, que lo has dicho así como titular, pero esto de recrear tu mascota en 3D. Sí, fue una de las primeras conferencias de Blendiveria que vi, que también os lo he subido, que es el que pone 1000 maneras de ganarse la vida con Blender. Y es que lo tengo grabado a fuego, es decir, y también os he pasado la web que hace las mascotas. O sea, me parece como, o sea, qué idea tan genial tuvo esa persona de decir, espérate, sé hacer 3D, o sea, crear la figura, imprimirla, pues lo que es el mundo también de imprimir en 3D es otro campo, porque puede ser que tú no sepas hacer nada en 3D, pero te pasan la figura y está luego el saber imprimir realmente en 3D correctamente. O sea, es otro campo diferente, pero sí, o sea, se me quedó grabado a fuego de decir, hostia, tener tu mascota, pero también hacen personas, figuras de personas reales. Oye, me parece también buenísimo esto que comentabas, que lo tienes también en Twitter, lo de el circo que sustituye a los animales por gigantescos hologramas. Me parece una gran idea, sobre todo por toda esta polémica que ha habido, totalmente justificada, ¿no? De no utilizar, no utilizar animales en el circo, pero claro, en el caso de que fuesen gigantescos hologramas me parecería brutal. Sí, os pongo también en el enlace. Esa opción no la conocía, sinceramente. La descubrí anoche buscando más opciones. Y la verdad es que cuando vi la imagen de el circo y ves el elefante ahí como si fuera real, me parece, alucinante. Es como también en los museos donde también están haciendo representaciones holográficas con dinosaurios en movimiento, ¿no? Es como otra forma de aprender y ver las cosas. Sí, no, totalmente. Pero bueno, luego incluso también para cosas de como joyería, como vehículos también, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay quien lo utiliza para hacer joyería personalizada, que también nos pasó el link. Y lo de los vehículos es en la Universidad Politécnica de Madrid, el apartado de Motor Sport Fórmula Student, que cada año compiten en una competición internacional para hacer coches tipo Fórmula 1. Yo subo una entrevista que le hicieron a ellos de cómo usan el Blender para hacer estos coches. No sé si usan Blender o el 3D, creo que sí, usaban Blender. Y cómo lo utilizan para hacer coches de Fórmula 1 que luego efectivamente, o sea, lo convierten en realidad, no solo se queda en el ordenador, sino que lo crean. O sea, van creando cada parte del coche en el ordenador
para luego, ya no me acuerdo cómo lo que pasaban a la realidad. Esa parte realmente no me acuerdo, pero lo utilizaban a través de Blender. Y quería comentar, antes de comentar más casos, algo muy importante de lo que es el tema de Blender, que es la comunidad Blender. En Discord está la comunidad que se llama .blend, que también os pongo el enlace. La comunidad es increíble. O sea, dentro de ese Discord hay cursos gratuitos de todos los ramos. O sea, de un montón de secciones que no os he mencionado, Motion Graphics, los nodos, renderizar. Bueno, es que el 3D es muy grande. Y aparte siempre te ayudan, o sea, tienen la sección de preguntas y siempre hay un montón de personas intentando ayudar. Me he atascado en este problema, en este ejercicio. Aparte también, sí, es que te arropan, o sea, es como te sientes arropada. Y claro, porque cuando yo de 3D, o sea, lo conocía, había pensado, digo, tienes que ser ingeniero por lo menos para meterte en este mundo. De verdad, yo lo veía así. Da respeto. Sí, totalmente. Y fue gracias a ellos que me atreví, porque claro, como tienen cursos gratuitos, pues dices, pues voy probando. Y es como deciros, mira, es como una pequeña escalera que va subiendo poco a poco. Y entonces también comentaros que de esa comunidad, muchos de ellos, aparte de los cursos gratuitos, tienen sus propios canales en YouTube. Algunos también tienen cursos de pago, pero asequibles, aunque tienen cursos por 40 euros. Entonces, también comentaros referente a la comunidad Blender, que también una labor muy importante que está haciendo Pablo Vázquez, que cada semana en su canal de YouTube y también de Twitch nos explica las novedades de Blender, porque Blender es un software que está en constante evolución, pero no por esto nos tenemos que asustar. Por ejemplo, si tú te quedas en la versión 2.98, tú puedes seguir trabajando siempre con esa versión. No tienes por qué ir cambiando a cada versión que aparece. Que, por ejemplo, los otros softwares de pago no evolucionan tanto. El Blender lo que tiene es, dijéramos, un montón de personas detrás trabajando siempre para mejorar el programa. Por ejemplo, pues si por ejemplo para mover un brazo han sacado un atajo que te lo hace que lo puedas mover más rápido, pues a través de ese programa, como te explica las novedades de cada semana, y te lo va explicando por secciones. Pues ahora la sección de animación. Por la sección de animación han sacado que puedes sacar con este atajo este movimiento. Entonces, claro, es una gran ayuda para los que seguimos Blender, en el cual, pues si te interesa, pues te cambias a las versiones siguientes o no, te quedas donde está. Aparte, siempre puedes volver a la versión anterior que tú quieras, que no es aquello de que siempre estás obligado a actualizarte, ni mucho menos. Entonces, claro, la comunidad que hay detrás de Blender es muy grande y hace que te sientas más segura, más apoyada. Para mí es como la familia cafetera, os lo digo igual, porque tienen una filosofía humanista increíble. Bueno, ya para terminamos con algo que a mí me encanta, porque además hace no mucho, con esas gafas que le dejasteis a Fer, estuvimos viendo, ¿no?, esas ciudades, ¿no? Te dejaba la opción de ver ciudades en 3D, y es que, claro, yo me fui a Palma de Mallorca, evidentemente. Sí. y justo he visto que querías hablar de eso, ¿no? De también la aplicación de recrear en 3D ciudades históricas. Y yo creo que también revela un poco, ¿no?, la necesidad de nostalgia que tenemos muchas veces de volver a sitios en los que fuimos felices, ¿no? Sí, efectivamente. En este apartado es lo que se llama infoarquitectura, que también sirve, por ejemplo, pues para hacer edificios que no hace falta que seas arquitecto o arquitecta, sino que, por ejemplo, te pasan los planos y directamente con el 3D pues levantas las paredes. Entonces, está, dijéramos, por ejemplo, para crear animación, pues si el personaje está dentro de una casa, pues hay que crear esa casa, o está en esa ciudad. Lo que dijéramos en los videojuegos, en la animación, o sea, todo lo que es crear ciudades y edificios es la parte de la infoarquitectura, y ahí es un campo muy grande. Pues hay el que se dedica solo a lo que es, dijéramos,
pues edificios para, pues por ejemplo, vender pisos, o para lo que es, pues, diseñame tu casa y estas cosas. Y luego lo que es, hay, por ejemplo, una de las profesiones, hay quien se dedica solo, por ejemplo, a, no sé si es en World of Warcraft, perdonad la pronunciación, o en uno parecido, que se dedica solo a crear ropa. Crear ropa para los personajes y claro, y te lo compran. Sí, o sea, en el mundo de los videojuegos es otro de los campos, ¿no? Crear, pues, ese tipo de objetos o ropa y según te van comprando, pues vas ganando dinero. Entonces, volviendo a lo que es lo de la infoarquitectura. También en una de estas librerías conocí la escuela CORE, que es KE Kilo ORE, que os pongo también en el enlace. Hacen un proyecto que me parece realmente fascinante. Además, sus cursos están desde 120 euros. Hacen recreaciones de ciudades históricas lo más fieles posibles a la realidad. Hacen un trabajo previo de investigación para que pueda ser lo más fiel a lo que fue esa ciudad o ese pueblo. Y además, en una de las entrevistas, que os pongo 2 programas sobre ellos, siempre también comentan que como están creciendo tanto, que tienen tanta demanda, también necesitan personal. Y otro de los apartados, por ejemplo, cursos que ellos hacen, reconstrucción virtual en 3D del patrimonio, que es un curso en el cual te enseñan a hacer la reconstrucción de la antigua Basílica Constantina de San Pedro, o recreación de personajes históricos. O sea, es que este mundo es tan grande, con tantas posibilidades. La verdad es que sí. Pues te lo agradezco muchísimo que nos hayas venido a hablar de esto, porque es un tema que en un principio, ¿no?, podríamos pensar que se limita a 4 cosas, pero como dices, tiene, bueno, muchísimas posibilidades, no solamente de consumirlo, sino también de trabajar en ello. Así que te doy las gracias. Muchísimas gracias. No, a vosotros, y animaros a que cualquiera que tenga cualquier inquietud artística se meta, porque puede encontrar un campo tanto como hobby como para con el tiempo decir, pues doy el paso y consigo un trabajo a través de ahí. Y que de verdad, que yo soy una negada para el ordenador y he conseguido hacer cosas en Blender. Os animo a ello, y gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la sección de videojuegos de hoy. Gracias a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Vamos llegando ya a la recta final del programa de hoy, también de esta semana. Ya es 1 de julio de 2022, el tiempo pasa, el tiempo corre, el tiempo vuela, la vida también, pero aquí seguimos resistiendo.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por esta semana. Habéis sido de gran apoyo y desde aquí también pues mandamos una pronta recuperación a nuestro capitán de la nave, a Fernando Berlín, que esperamos que ya se libere prontito. Y nada, quería daros las gracias porque esta semana me he sentido muy arropada por todos y todas vosotras. Y hemos demostrado que sí, que la unión hace la fuerza, que resistimos aquí en la cafetera y que venga lo que venga, lo vamos a hacer, lo vamos a afrontar juntos y juntas. Lo dicho, muchísimas gracias. Y por cierto, Nuria, que decía, saludos María desde Valderrobres, decía Nuria Rodríguez, me das muchísima envidia, envidia sana, que hace mucho que no voy por allí y no sé si es la primera vez que vas o no, pero vas a ver lo maravilloso que es ese pueblo. También Castellote, que no se nos enfade Fern, y además no está aquí para rebatirme, pero es maravilloso. Valderrobres y toda esa zona, así que me das muchísima envidia. A quienes ya podáis estar disfrutando de unas pequeñas vacaciones, pues disfrutarlas, no nos abandonéis, seguid aquí con nosotras. Y nada, os deseo que el fin de semana, para aquellas personas que tengáis que trabajar, pues que el fin de semana descanséis, cojáis fuerzas, disfrutéis y nos volvemos a escuchar el lunes, ¿vale? Recordad, sobre todo, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Resistencia. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I was dreaming of the love I love. I fell asleep within an autumn floor. I never knew I'd drift so far.